Ok, hola a todos, buenas tardes. Soy Ricardo López de Momentum Urbano. Momentum Urbano es una organización dedicada a hablar de temas de movilidad. Apenas iniciamos en noviembre del 2024 y Benjamín es parte de la administración. Él se integró apenas en febrero, enero. Adelante, bienvenida, todavía puedes pasar. Entonces, esta organización está dedicada a hablar de temas de movilidad y transporte sustentable, en especial porque en Pachuca hemos tenido una deficiencia tremenda en cuestión de movilidad. Ya lo vimos en la plática anterior, que estamos del nabo. La plática de hoy se llama ¿Cómo te quieres mover? Les voy a dar un contexto rápido en cuestiones de movilidad. No voy a hablar tanto de estadísticas específicas de Pachuca, pero eso lo van a hacer ustedes. Ya van a ver qué estrategia tenemos. Y soy licenciado en Relaciones Internacionales. Ahorita estoy haciendo una maestría en Economía, Planificación y Operación del Transporte Público, Urbano y Metropolitano. Básicamente en Transporte Público, una maestría en línea en la Universidad Pablo de Olavide. Este tema de la movilidad es algo que me apasiona bastante y creo que es algo con lo que nosotros podemos hacer un cambio muy importante en nuestras vidas y la vida de las personas en general. Y una frase que me gusta mucho es del que fue alcalde de Bogotá, que una ciudad desarrollada es aquella donde la gente rica toma transporte público, donde los pobres tienen carro. Y es algo que quiero que tengan en mente. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar en este taller? Vamos a hablar de la pirámide de la movilidad, un diagnóstico rápido de los medios de transporte, vamos a hablar de las capacidades de carga de las calles. ¿Qué pasa? ¿Es el de movilidad? Sí, es de movilidad, sí. Las capacidades de cargas de las calles y después vamos a hacer el mapeo de rutas. Benja, perdón, ¿me puedes ayudar con, tomándome el tiempo? No sé, esto. Profe. Por favor, golpea 2 veces la mesa cuando sean 10 minutos y otras veces 2 veces la mesa cuando sean 15. ¿Cuánto tiempo es? Tenemos 45 minutos para esta presentación, pero yo quiero tardar máximo 15 minutos en mi explicación, para que tengamos tiempo de taller. Entonces, ¿ubican esto, la pirámide de la movilidad? Sí. Ok. Perfecto. Entonces lo voy a explicar rápido. La pirámide de la movilidad establece una jerarquía de importancia y también de exposición que tienen las personas, tanto a incidentes de tránsito como a la intemperie, a los elementos, y a la inseguridad en varios sentidos, tanto de otra vez incidentes como de violencia, ya sea de robo u otro tipo de crímenes que podrían suceder. Entonces lo que sucede es que entre más subes en la pirámide son personas que están más expuestas y entre más bajas, pues obviamente son menos expuestas. Pero hay otra condición. Entre más subes en la pirámide de movilidad quiere decir que es un medio de transporte más sustentable y entre más bajas tiene un mayor impacto en la huella de carbono. Otra cuestión también, el costo del vehículo, el costo del medio de transporte. Entre más subes, más baja el costo y obviamente aquí sería lo más costoso. La idea de la pirámide de movilidad es que establezca una jerarquía en la cual la persona peatona se pone a la cabeza de todo. Después la movilidad activa, ya sea bicicletas, scooters, patines, pero mientras sea, en particular ahorita con esta epidemia de scooters o bicicletas chinas, que sea con poder humano, porque además también el hecho de que sean eléctricos tiene un impacto ecológico por la batería y por la generación de esa energía. Y después el transporte público, porque tiene también tiene un mayor impacto ambiental, pero sigue sin ser completamente contaminante. Y por último el automóvil. También vamos a hablar del automóvil porque es muy importante hablar acerca de la capacidad de carga de las calles. Esto es algo que va muy relacionado con lo que vimos en la plática del diseño de la ciudad. La capacidad de carga nos va a decir muchas cosas acerca de las prioridades y si en verdad los intereses económicos caen de este lado. Vamos a problematizar eso y es algo que vale mucho la pena mantener en cuenta. ¿Alguna duda sobre la pirámide de movilidad? Perdón, sí, tengo otro punto, pero hasta ahorita, ¿alguna duda con la pirámide de la movilidad? Sí, por ejemplo, Sí. Las motocicletas, ¿en dónde entrarían en esa pirámide? Entrarían en los vehículos motorizados, sin embargo, eso es ahorita aquí en México porque todavía la motocicleta no tiene una tasa de utilización tan alta. Cuando hacemos esta pirámide, por ejemplo, para Indonesia, India, que usan mucho scooter, tienen un nivel específico para ellos, porque es una densidad muy alta del vehículo y entonces son más eficientes que un carro, pero son menos eficientes que el transporte público en cuestión de emisiones, son más costosas que el transporte público a la larga, porque todo esto se trata de una cuestión macroeconómica, de totales. Pero en este caso todavía en México el volumen no es lo suficiente. Sin embargo,
un buen diseño también, pensando en las personas motociclistas, debería tenerlas todavía sobre el carro, porque tienen que tener una vía protegida. Y porque también son víctimas de mucha violencia vial. ¿Las bicicletas eléctricas entran en bicicletas? ¿O ya es como una subdivisión? Depende mucho de qué tipo de energía usa esa bicicleta. Porque hay dos tipos de bicis. Hay unas bicis que tienen acelerador como moto y hay unas bicis que son de pedaleo asistido. Generalmente los pedaleos asistidos son más caras, pero porque tienen un controlador mucho más fino y más útil. Y entonces eso quiere decir que no supera una velocidad de 25 km por hora que te da el motor. En cambio, las bicicletas con throttle, le llaman, con acelerador tipo moto, pueden fácilmente superar los 25 km por hora y son un riesgo para las demás bicicletas. Una colisión a 25 km por hora, como lo estaba platicando también el ponente, es hasta eso relativamente segura. Una colisión que va aumentando esa velocidad aumenta muchísimo el nivel de riesgo. Sí. Yo inmediato, la verdad es que fue como tonto lo como se me ocurrió, ¿no? ¿Dónde entra el avión y dónde entra el barco? Pero realmente, pensando en el barco, un poco con el impacto que se espera y va a haber, con esta línea que quieren hacer como proyecto de mercantilización, no recuerdo cómo se llama. Que quieren, ¿Del Istmo? Es que también hay un proyecto en Villahermosa para hacer como un tipo Tusobús, pero en barco, dentro de la ciudad. Y pues entonces entraría dentro del transporte. ¿Transatlántica? ¿El corredor transísmico? Creo que sí es ese. Bueno, el corredor transísmico ya, de hecho ya está, y es ferroviario. No, entonces hay uno que lo van a hacer con barco. Bueno, más bien quería meter esa problemática del ambiente en cuanto a barcos, pero nada más como adelante. Pero es importante mencionarlo, el barco, ya sea en cuestión de carga o de transporte de pasajeros, también es sumamente eficiente. Entra en el mismo nivel que el transporte público, y lo que sucede es que, en particular en la carga, por la carga de tonelaje que mueve un barco, las emisiones son muy bajas. Es el medio más eficiente para transporte, incluso cuando son emisiones tremendas de diésel, porque son de diésel. Sigue siendo muy eficiente. Es el medio más económico para cuestiones de carga, porque estamos hablando de tonelajes tremendos, absurdos. Ahora, cuando hablamos de un crucero, es una historia completamente distinta, porque es recreativo, es turístico, es un desperdicio de espacio y además contamina una marranada, la verdad. Y otra cosa, ahora cuando estamos hablando de los barcos como medio de transporte urbano o metropolitano, dentro de ciudades que tienen eso, que tienen ríos, sí tienen el nivel de un autobús. Entonces, es curioso. Ahora, otro punto. ¿Saben? ¿Alguien quiere intentar adivinar por qué puse esta carita aquí? ¿No? Las personas sí. Pensante. Las personas sí. No. Flota. Bueno, ahorita vamos a entender a eso. ¿Pero qué significa este signo de aquí en medio? Con discapacidad, ¿no? ¿Personas con discapacidad? Un loco. ¿Acá? ¿Infancias? ¿Este de aquí en medio? Un transeúnte normal, ¿Un payato normal? Familia. con asistencia. Con asistencia, exacto, labores de cuidado con asistencia o infancias, también porque es un nicho. Eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta la diversidad de cómo nos movemos cuando estamos siendo peatones, pero este último, pues ahí me estoy refiriendo a una persona en estado de mente alterado, ya sea porque está ebrio, porque está bajo el consumo de una droga o porque tiene una condición también psicológica. ¿Cómo se llama? Estado mental alterado. En particular, estado mental alterado hace efecto algún efecto psicotrópico, es decir, drogas o alcohol. Pero también quiero hacer alegoría a personas que no entran dentro de la neurotipicidad, dentro de las personas convencionales que diríamos. ¿Por qué es importante hablar de todos ellos? Porque tenemos que diseñar una ciudad que sea inclusiva para todo tipo de situaciones. Tenemos una mentalidad donde somos punitivos contra el alcoholismo. Si una persona tomó alcohol, es su responsabilidad y es su problema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hacemos que sea su problema? Que manejen en estado de ebriedad. Cuando no es seguro, cuando no es una manera de hacerlo, y entonces eso nos pone en riesgo a todos los demás que no tomamos. No tenerlos en cuenta les pasa la responsabilidad que sí deberían tener, pero siendo punitivos, nos castigamos todos sufrimos. Y ¿quién no ha escuchado que cuando choca a una persona borracha, mata a una familia y él sobrevive? Entonces estamos castigando a la sociedad en vez de castigarse, en vez de hacerlos responsables o de cuidarlos. Al final, por el hecho de que una persona tome, ¿tiene que ser castigada? No.
Siempre y cuando sea responsable, obviamente. Si eres una persona irresponsable, ahí estamos hablando de una consecuencia. Entonces, puede llegar a ser controversial para ciertas personas, pero no necesitamos diseñar directamente para personas en estado de ebriedad. Cuando diseñamos para infancias, para personas con sillas de ruedas, con distintos tipos de discapacidades, discapacidad visual, ya prevenimos hacer un diseño que sea hostil también para una persona en estado de ebriedad. O sea, los beneficios positivos no vienen de hacer un diseño activo para ellos, sino vienen de hacer un diseño inclusivo. Ya vuelves la ciudad mucho más amable, mucho más para las personas. Pero sí es algo que generalmente en ese giro no le damos y creo que vale la pena mencionarlo. También se vale debatir, ¿no? Sí, claro, bueno, hay zonas turísticas completamente que se encargan de este tipo de personas, ¿no? Si, por ejemplo, en Puerto Vallarta tienen un sistema de que si ven a alguien, no lo llevan a la cárcel, sino más bien lo llevan a su casa. Claro. Entonces, justamente diseñar la ciudad para las personas es entender que la recreación hasta cierto punto también está permitida, que obviamente si una persona te está causando problemas, es otra situación y además es la tuya. Pero si nada más vas a tomar y no está afectando a nadie, ¿para qué te peleas? ¿Y para qué castigas? ¿O para qué obligas a una persona a manejar borracho? Y es por eso que quiero hablar de ese punto en particular. El manejar en estado de ebriedad es una falla de diseño de la ciudad. Es una falla de cómo hemos hecho que sea accesible. Y eso mejor lo profundizo después porque es una tangente tremenda, si quieren lo platicamos. Ok, ahora vamos a hacer una breve explicación de los sistemas de transporte. Lo que hice aquí fue un sistema de semáforo para ejemplificar nada más, esto es para que seamos rápidos, la velocidad promedio. Entonces en amarillo tenemos básicamente las personas que van caminando, que están yendo a una velocidad de 0 a 10 km por hora. Es la manera más lenta que te puedes mover. La velocidad máxima a la que vas a ir caminando a un paso sostenido van a ser 10 km por hora y ya es una condición de atleta, la verdad. Porque para mantenerse a una larga distancia no se mantiene. Luego, en verde están casi todos los sistemas de transporte público y la bicicleta, que es un rango de 10 a 40 km por hora. En particular lo bajé hasta 10 por la bicicleta. Una persona que no hace mucho ciclismo o que usa la bicicleta de carga, que usa la bicicleta de carga, va a circular a 10 km por hora, pero conforme va teniendo más condición puede ir más rápido. Y también los medios de transporte van en una velocidad promedio de 30 km por hora. Ahorita van a ver por qué esto es importante. Y por último, en rojo, o tren híbrido, es los que pueden ir más rápido. ¿Saben qué significa este vehículo? Un taxi. Un taxi, acá, un auto normal, y también trae una moto, y el tren. ¿Por qué creen que el tren le puse verde y rojo? Depende, ¿no? Exactamente, depende. Podemos tener trenes de ultra alta velocidad que llegan hasta 300 km por hora y que te pueden transportar muy rápido, pero ya es interurbano. O podemos tener trenes muy lentos que van a 10 km por hora y que es un suplicio tomarlos. Pero en ese rango, la velocidad operativa, cuando estamos hablando de un metro o de un tren dentro de una ciudad o un tranvía, es de unos 25 a unos 35 km por hora, como el tranvía, el autobús, los barcos, las combis, los trolebuses y los teleféricos. Y por último, ¿qué significa este logo? Escaleras eléctricas. ¿Por qué creen que lo pongo aquí con el transporte público? Porque también Porque forma te parte transporta de la movilidad de la persona. A ver. ¿Sí? Transporte. ¿Y creen que la escalera eléctrica podría ser parte de un sistema de movilidad? Sí. Es que hay estaciones ya incluso plazas, o sea, te desplazan más rápido a fuerzas. Y entonces, ¿es solamente las estaciones donde podríamos ver una escalera eléctrica? No, en Bueno, ciudades. aeropuertos, pero no son escaleras. Ah, bueno, son transportadoras. También, de hecho, sí son. Ciudades de desnivel. También los puntos de transporte público, como los teleféricos. Ajá, pero a ver, lo que estás diciendo de los desniveles. Hay ciudades con desniveles muy marcados y ocupan escaleras eléctricas para Por ejemplo, facilitar Por ejemplo, Medellín y también Barcelona fue la que lo inició, hicieron un sistema de escaleras públicas, eléctricas públicas. Y entonces para poder subir a sus barrios altos, tipo los barrios de cubitos. Y por ahí veo una solución muy viable. Al otro día no hay escaleras. Al kilo, güey. Pero sí, al final sí eran barrios pesados. Donde creció Pablo Escobar, bueno, donde tenía su sede de la droga, era pues un tugurio de lo peor, era una villa muy pesada. Y tenía muy pocos atractivos turísticos, obviamente,
y pues era muy peligroso. Ahí visitan las escaleras. Sí, sí. Y pusieron las escaleras eléctricas y con eso hubo toda una regeneración urbana. La gente se empezó a mover más, tuvo acceso al resto de la ciudad y les liberó a muchas personas de sus casas. Platicando con una persona de la administración municipal me decía que hay gente en los barrios altos de Pachuca que no ha salido de su casa en 20 años porque desarrollaron un problema de las rodillas y entonces quedaron aislados. Porque para salir de su casa solamente se lo puede hacer bajando las escaleras, son escaleras muy delgaditas. Entonces, ahí hay una solución que considero que sí tenemos que tener muy en mente, pensando obviamente en un diseño universal para todas las personas. Ahora, Perdón, los elevadores entran ahí también. claro, la cuestión con los elevadores es que es una solución muy específica de mucho menos volumen. Por eso es que hay escaleras eléctricas en los sistemas de metro, porque va sacando gente continuamente. Un elevador es mucho más lento, pero sí es un sistema de transporte. Y los teleféricos, que también sería una solución para ciertos barrios altos, aunque en Pachuca no tenemos una densidad tan grande como la Ciudad de México, que tiene sus sistemas de cablebuses. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, ahora les voy a hacer esa pregunta. Primero, ¿ubican esta calle? ¿Alguien lo puede identificar? Es el Felipe Ángeles. Frente a Cedoria y frente a Avenida Deportiva, ¿sí? Ah, sí, sí. Y, bueno, ¿alguien la reconoce de paso? ¿O se imagina en qué lugar es esta foto? Estados Unidos. Es en Estados Unidos. Es la Kennedy Expressway en Chicago. ¿Cuál de estas calles creen que transporte a más personas? La izquierda. ¿A más? Que transporte a más gente, sí. No, a la derecha. Es que puede depender. Ajá, ok. Ahorita no estoy respondiendo. Vamos a contar nada más los carriles que hay en cada lado. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y uno de transporte público. Y también son los mismos del otro lado. Un transporte público, 2, 3, 4, 5. Perdón, 4 de vehículo privado. Sí, son 4 y 4. Nada más que no son 4 y 4 continuos, tiene fluctuaciones en todo Felipe Ángeles. Ahora, acá no se ve tan bien con la proyección, pero los conté. Hablando nada más netamente de puro flujo, son 5 carriles de cada lado. Son 10 en total y además miren todas las laterales que tienen, todas las salidas, todos los distribuidores viales, que también modifican el flujo de gente. Entonces, alce la mano quien crea que esta transporta a más gente. ¿Está bien? Alza la mano quien crea que esta transporta a más personas. Ok, los demás están indecisos, se vale. Ahora, la otra pregunta. ¿Quién preferiría caminar o andar en bici por esta calle? ¿En la lateral o...? Pues tiene más flujos, o sea, esta no tiene. ¿Quién preferiría andar en esta calle? ¿En bici o No caminando? se puede. Sí, ni yo sí lo hemos recorrido en bici, ¿o no? Sí, sí, no hay que tocarse de su padre. Sí, ok. Me voy a poner. No alcanzó los 15. No me puedo ajustar, pero bueno. Esta, así es como se vería si estuvieras enfrente a la Kennedy Expressway en Chicago. Y eso que le puse un farolito en medio. Para. ¿Cuántas personas creen que transporta? A 35. Tampoco veo. ¿No? ¿Cuánto? 15,000, ¿no? Ahí se está bien. Sí. Por la miopía, Ricardo. La capacidad de carga máxima. Si todas las calles estuvieran ocupadas, tendría una capacidad de 15,000 personas, porque en cada carril de auto transporta a 1,500. Esta estadística lo hace esta página que se llama Street Mix, estableciendo un promedio de ocupación de un vehículo. No está tomando que las 5 plazas estén ocupadas, sino que en general cada vehículo en México está ocupado por 1.2 personas y en Estados Unidos por 1. Cerrado. Entonces, aquí las estadísticas vienen de Estados Unidos. Entonces, en esta avenida, 2 sentidos, caben 15,000 personas. Ahora, ¿cuánto creen que quepa en el Felipe Ángeles? Bueno, ¿cuántos eran los carriles? 1,500 personas por carril. Carril. Eran Eran 8, dos ¿no? de Porque eran transporte 4. público. Eran 8. Y 8 de... No, pero el otro, ¿cuál era? ¿Cuántos carriles habías contado? Perdón. En total son 8. No, en el Kennedy, ¿cuántos quedan? 10. 10. Y en el En el Felipe, otro, 8, sí. Y cada carril carga 1,500 personas.
No, un poquito más por el transporte público. Claro. Ahí van todas en el transporte público. Es que sí va llenísimo el curso. Aquí está. ¿Quieren estimarle al último número? Además, además del transporte público, ¿qué otra diferencia clave notan entre este mapa, entre este diagrama y el anterior? Ahí igual hay lugares para caminar tú como persona. y Exactamente, la banqueta. ¿Acaso saber cuántas personas se mueven en cada banqueta? 15,000. 15,000 personas en una banqueta. Otra vez, son capacidades de carga máxima. Pero pueden llegar a caber 15,000 personas en una banqueta. Luego otra. ¿Cuántas llevamos ahí? 15,000 más 15,000. 30,000. Ahora, el transporte público, ¿alguien lo alcanza a ver? 14,000. 14,000 personas de capacidad de carga. Porque este es un sistema de BRT tipo Tusobús. En su punto ideal, transportaría 14,000 personas por hora. El Tuso seguramente baja más. Pero entonces, 14,000 más 14,000. 28,000. ¿Y cuánto llevamos del otro? 58,000. 58,000. Entonces, ¿cuánto creen que lleguemos? Como Unos 70. Efectivamente, 70,000 personas por hora que pueden caber. Y otra vez, ¿cuál de los dos se ve más bonito? El de allá. No, el de ¿El de Pachuca o el de Chicago? Depende del gusto de cada quien. Bueno, Es que. No, pero más sostenible sería más esta, más. nada más viendo. Ay, no quería mostrar esto. Más sustentable. En época de ferias, seguro. Se gastan Nada más viendo esto de frente, al menos a mí. ¿Cuál se ve menos gris? Ya sé que es por el Tusobús ahí amarillo, pero El Felipe Ángeles. ¿cuál es más humano? Felipe Ángeles. ¿Y cuál tiene una mayor efectividad por... Ahora, si imaginemos que cada metro cuadrado le cuesta al municipio. ¿A cuál municipio le conviene más mantener la superficie asfaltada por la cantidad de personas? ¿A Pachuca o a Chicago? Pachuca, si hacemos una proporción de cuánto pagas por cada persona que se mueve, el municipio está pagando mucho menos. Incluso tomando en cuenta la diferencia de precios por inflación y distintos sistemas económicos. Ahora, ¿qué dice ahí arriba? Avenida Revolución peatonal. Peatonal y acá. Con autos. ¿Todos ustedes conocen lo de rebo peatonal? Bueno, los que son de aquí. ¿Cuántas personas creen que quepan cuando es la avenida Revolución con autos? Tengan en cuenta que ahora solo tiene un carril de TUS. Si aplicamos lo mismo de la banqueta en el otro, pues. 30, ¿no? Igual. Por ahí. Benjamín, curiosamente, que está en Momentum, seguramente ya he visto el sitio web, 48,500 personas. ¿Cuánto le estiman cuando es exclusivamente para los peatones? Más. Pues es doble, ¿no? Más del doble. En el clavo, diste en el clavo. 120,000 personas que pueden pasar una avenida peatonalizada de 24 metros de ancho. Y además de la revolución, y me van a empezar a hablar porque no termino. Ya sé. ¿Cuánto llevo? No, ya como 20. Entiendo. Sí. Ya que sigamos a la parte de dinámica. Pero miren nada más la diferencia de volumen, de capacidad de carga, nada más, de toda la gente que puede pasar. Ahora, ¿cuál es otra implicación cuando estamos hablando de que una calle tiene vehículos? Si tú vas manejando, ¿puedes visitar cada uno de los negocios cómodamente que están sobre esta avenida? No. ¿Por qué no? Porque no hay dónde estacionarse. Efectivamente, no hay dónde estacionarse. Y hablamos en Aparte de la velocidad a la que va. Además, la velocidad, no ves los negocios. Sí. Entonces, pero cuando vas caminando, ¿podrías visitar cada una de las puertas que te pasan en rebo peatonal? ¿Cuál creen que es mejor para los negocios locales? Que las personas caminan. Pero no había una controversia Pues en ahorita el mercado. con eso mismo, porque querían cerrar Rebo, ¿no? Querían que fuera ya normal, Ajá. por lo de los negocios, porque según no tienen ventas, ¿no? Dijo eso del mercado revolución. Pero mira la evidencia. Ajá. ¿Cuántas personas? Y además, ahí sí, Benjamín y yo que estuvimos entrevistando a la gente sobre ese tema, muchos de ellos eran vecinos de la colonia de periodistas que nos decían, nosotros vamos a visitar nada más el domingo al mercado porque podemos llegar a pie. Bueno, porque podemos caminar toda la avenida y sacamos a nuestra mascota y pasamos rápido por una fruta, se vuelve práctico ir al mercado. Los demás días no vamos por eso, no queremos ir por la banqueta que está toda fea, en particular para las personas de la tercera edad.
Entonces, el mercado lo que está buscando ahí es esa presión política, pero bueno, ese es ahí mi pleito que tengo, porque yo quiero que recupere su extensión original y si se puede que sea permanente. Porque esto sería un beneficio para toda la población. ¿Alguien ha estado en rebo? ¿Alguien le gustaría describir cómo se siente la vida en rebo peatonal? ¿Cómo? A ver. Sí, bueno, igual yo pertenezco al proyecto Miguel y justo igual cuando estuvo esta pugna entre que se abriera, se cerrara y demás, igual fuimos a hacer entrevistas y de todas las entrevistas hicimos alrededor de unas 30, 40 entrevistas, todas las personas hablaban, lo que más se repetía era que no había un espacio igual en Pachuca, o sea, y tiene sentido, o sea, los parques, bueno, o sea, sí un parque, pero los parques no tienen negocios, los parques no tienen como toda esta extensión de infraestructura que tiene Revolución. Y lo que más se repetía, digo, obviamente sí, la parte económica, los locales, de hecho, se amplían los locales, porque incluso ya hay locales en la calle, incluso esta parte cultural, porque ese día que estuvimos, vimos a muchísimos músicos, yo recuerdo mucho una bandita eran yo creo que niños, adolescentes de 14, 15 años tocando, y dices, bueno, si eso sí hay coches no existe, o sea, incluso entonces lo que más se repetía eso, que no había un espacio igual en Pachuca. Efectivamente. Entonces, ¿a quién le gusta? Bueno, ¿quiénes han visitado el rebo peatonal en domingo? Hacen la mano. Yo no he tenido la oportunidad de visitar Rebo, pero sí otras ciudades, Okay. Toluca y Morelia hacen lo mismo. Y hay mayor interacción entre las personas. Exacto. Creas comunidad, digamos. En lugar de pasar derecho, ¿no? Empiezas, hola, buenas tardes, empiezas a saludar, empiezas a platicar y tienes espacio de interacción. Tienes interacciones espontáneas y ves a los niños jugar en la calle. Algo que estaba extinto en Pachuca. Absolutamente extinto. Sí, no, pues, Muchas gracias, sí, Carlos. nosotros como artesanos también nos dieron la oportunidad de trabajar ahí en Revolución, en donde eran los retornos. Dieron como espacios a colectivos artesanales y todo, y pues seguramente igual para el comercio local ha sido un impacto muy positivo tanto los bazares como artesanos. Yo estoy viviendo muchos años en Vicente Segura y pues a mí me hubiera gustado tener un domingo así cuando yo vivía ahí, ¿no? Pero no toda, siempre coches. Efectivamente. Y a la siguiente vez que puedan pasar por esa avenida, y si pasan en carro, intenten notar qué tanto disfrutan esa vía comparándola con lo que pasan en domingo. En verdad es una experiencia humana completamente distinta y nos demuestra que las ciudades no tienen que ser para el carro y que el carro no es el rey, el carro no es la fuente de la prosperidad, el carro es la fuente de la prosperidad para unas cuantas corporaciones, ni siquiera para la economía local. El carro deja de producir, una persona en bici, una persona peatona deja de producir Producto Interno Bruto directamente para las corporaciones porque ya no compra más, pero tiene más dinero para sí mismo para activar la economía local. Otra vez, cuando estaba hablando el maestro casi doctor Jaime de crear sistemas neoliberales, lo que sucede es que todo este recurso que estamos generando, que tenemos, se va para el extranjero a través de las corporaciones cuando cedemos el espacio al carro. Pero bueno, mi sesgo es muy anticarro a pesar de que sí lo uso, porque la ciudad está diseñada para ello. Para que yo pueda llegar rápidamente aquí con las cosas que traigo, mi mejor manera desde donde yo vivo es por el carro. Pero es una necesidad que tengo, no tiene que ser. Y es un punto muy importante para mí, que tiene que haber alternativas, y esas alternativas nos dan prosperidad. El interés económico, que no debería ser la prioridad, pero que es lo que les interesa a las personas tomadoras de decisiones, cae de este lado. El interés económico local. Porque obviamente a Roche France, a la Ford, a Pemex, no le conviene que dejemos de andar en carro. A los estacionamientos. A los estacionamientos. Que además, los estacionamientos mejor ni empiezo porque no voy a terminar. Sí, Pero básicamente los estacionamientos son una fugadera de dinero tremendo, porque a cada rato les tienes que reencarpetar, y esa inversión constante no se paga con el costo del estacionamiento. El estacionamiento sale perdiendo dinero. Es muy caro y lo que pagamos por estacionamiento en Pachuca no es justo. Además de que es un costo de oportunidad tremendo. Si piensan, otra vez, regresando al rebo, pero ¿cuánto estiman que les costaría rentar un local ahí al mes? Arriba de 10. unos 30. Unos 30 seguramente. Y ahora, ¿cuánto creen que pagarían por una pensión dentro del estacionamiento que está ahí en Rebo? ¿Creen que pagan los 30? No sé. Un saludo entre pasadas. ¿La pensión de un mes? De un mes. Como 1500. Como 5 cuando mucho, y si es que les pagan los 5, pero yo creo que es mucho menos. Nada más estimando, estamos todos montando números al aire. Pero bueno, a lo que voy con esto es que al final, ¿cuál es más productivo como negocio?
¿Sabían que ese negocio de entre bazares lo iban a demoler? Hasta que se puso el bazar. ¿Qué fue más productivo? ¿Cuando fue hecho para las personas o para los carros? Para las personas tuvo una mayor activación económica. Entonces, les digo que a pesar no tiene que ser la prioridad el desarrollo económico, pero cae completamente de este lado cuando estamos pensando en una economía local sustentable y a nuestra escala, a la escala también municipal y a escala humana. ¿Algún otro comentario que quieran decir sobre esto? Y los estacionamientos, les digo, son también una cosa terrible. Hay un libro de 1000 páginas sobre el alto costo del estacionamiento gratis. Los parquímetros en su momento no es una polémica. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con los parquímetros, porque es espacio que el municipio tiene que pagar y si no, ¿dónde saca el fondo para costearlo? Y de hecho, en teoría, se ponen, o sea, justo como en los centros que ya son caminables para desestimar el tiempo del vehículo y hacer que pues, la gente se quede como en las periferias, en donde se supone que no pagarías por el parking, o si el parking se paga, que sea como muy breve o para personas que realmente lo necesitan. Esa sería, en esencia, la idea de un parquímetro funcional. Además, justamente de las personas que lo necesitan. También es claro que el automóvil es esencial para ciertas personas con alguna discapacidad que sí puedan manejar o para personas de la tercera edad ya avanzada y que tienen que manejar. ¿Está de acuerdo con eso? Y aquí, lo que sucede, por ejemplo, en Países Bajos, ya sé que es aspirar a Europa, pero les dan un tag en las zonas peatonales para que se baje el volardo que limita el acceso y puedan entrar a sus casas. Y luego se vuelve a levantar cuando pasa el carro de esta persona que ya tiene permiso y que está verificado que tiene una necesidad esencial de moverse en automóvil. Además de que también tienen permiso para acceder los vehículos de carga que llevan suministros para los negocios durante horas no pico. O sea que tienen que entrar antes de las 8 de la mañana o después de las 7 de la noche. Entonces, las soluciones se pueden hacer porque también el vehículo sirve para varias cosas. No hay que villanizarlo completamente, pero sí hay que ser objetivos con que no tiene que ser el rey. Otra vez, tiene que estar hasta abajo de la pirámide de movilidad. Ahora, esto lo podemos discutir después. Mejor vamos a ir al taller. ¿Pueden ir al prendido de las luces, por favor?